Hola, ¿qué tal? Me llamo Gustavo Martinelli Massola, soy profesor del Instituto de Psicología de la Universidad de San Pablo y voy a hablar hoy de un trabajo que se intitula Comunidades Tradicionales Negras en Brasil, 400 años de desarraigo, reterritorialización y resistencia. Y voy a hablar de un proyecto de investigación e intervención en un tipo de comunidad que se llama Quilombo en Brasil, una comunidad negra tradicional en Brasil, en la cual el problema del territorio es muy importante y yo creo que es una investigación importante en términos de psicología política y en términos de psicología ambiental. Me gustaría también agradecer mucho a Miriam Ocampo por la invitación. Para mí es un placer estar hablando para ustedes y es una lástima que no puedo estar ahí. La investigación que estamos haciendo es una investigación en psicología ambiental. Esto significa que su objetivo es comprender algo de la dinámica psicosocial de grupos y individuos en una situación social específica que involucra a su territorio. Yo creo que es una particularidad de la psicología ambiental. En segundo lugar, la situación específica que hemos investigado en nuestro caso es lo que en Brasil se llama quilombo. Vamos a hablar un poco de este contexto específico y de la investigación que estamos desarrollando en la región del Valle de Ribera. Bueno, ¿qué es un quilombo? Un quilombo se entiende en general como un área de refugio para los esclavos africanos, afrodescendentes y mestizos con minorías indígenas y blancas. Este fenómeno surgió hace aproximadamente 450 años en Brasil y perduró todo el periodo de esclavitud en Brasil. Hoy en día el gobierno brasileño estima que hay cerca de 2.500 quilombos en Brasil. El rey de Portugal definió el término en 1740 como toda vivienda de negros esclavos fugitivos con más de 5 personas en lugar despoblado, aunque no se han levantado ranchos ni se encuentren pilones en ellos. Es importante decir que esta definición es una definición para permitir la dominación. El poder colonial tenía interés en la difusión de una imagen de aislamiento de los quilombos. De hecho, los esclavos fugitivos no se aislaron como esta imagen hizo creer. Muchos esclavos fugitivos mantuvieron relaciones íntimas con diferentes sectores de la sociedad y hacían cambios comerciales con campesinos o con comerciantes urbanos. Lo que es llamado por Gómez de Campo Negro, que es un conjunto de redes de solidaridad entre los negros en Brasil y sectores marginales de la sociedad brasileña en los siglos XVIII, XIX. Bueno. Después de la abolición de la esclavitud en Brasil, el tema de los quilombos fue olvidado, como si jamás hubiera existido quilombo en Brasil. Solo con la Constitución de 1988 el tema volvió al debate público porque esta Constitución garantiza el derecho de la tierra para la comunidad de quilombos, las comunidades de quilombos. Los quilombos se convirtieron en un símbolo de la lucha de las comunidades tradicionales de Brasil por el derecho a la tierra y se convirtieron también en actores centrales en el escenario político y cultural brasileño. Entonces los quilombos se tornaron como imágenes de la lucha por la tierra en Brasil. El proyecto de investigación que yo desarrollo está vinculado al programa de preiniciación científica de la Universidad de San Paulo, ¿no? Un programa muy interesante que ofrece becas para estudiantes de nivel medio, 14, 15, 16 años, para que participen de investigaciones coordinadas por maestros de la Universidad de São Paulo. Las becas de aproximadamente $50 perduran por 12 meses y se pagan directamente al estudiante. Para muchos de ellos, que son muy pobres, es mucho dinero. Un profesor de la Universidad de São Paulo y un maestro de la escuela de nivel medio, donde el estudiante estudia, acompañan a cada estudiante. Nosotros en el Instituto de Psicología desarrollamos un proyecto que se intitula Experiencias de Turismo de Base Comunitaria
en el Valle de Ribera. Un proyecto que tiene como objetivo describir experiencias de turismo de base comunitaria desarrolladas en 3 comunidades del Valle de Ribera, pescadores, indios y quilombos, y identificar estrategias, resultados alcanzados y relación con el mercado de turismo. Turismo de base comunitaria es una forma por la cual comunidades se organizan para tener todo el control por el flujo de turistas en su comunidad. Son proyectos muy importantes. Y de este proyecto participaron 8 profesores de la Universidad de São Paulo, 8 maestros de 2 escuelas secundarias técnicas de la región del Valle de Ribera y 64 estudiantes. La región del Valle de Ribera es la región más verde de este mapa del estado de São Paulo. Es la región más pobre de este, que es el estado más rico de Brasil. Y una de las razones para su pobreza es que es la región con más preservación ambiental. Una preservación que se ha hecho sin participación de las comunidades y que lanzó a muchas comunidades en la miseria. Nosotros en el Instituto de Psicología desarrollamos 8 proyectos, cada uno de ellos en una especialidad, pero estudiando turismo de base comunitaria, como autogestión, SIDA, arte, entre otros. El proyecto que yo desarrollé se intitula Identidad, Territorio y Participación, un estudio psicosocial sobre la experiencia de turismo de base comunitaria en un quilombo. Y su objetivo es investigar la relación entre arraigo en el territorio, comprendido de forma general como apego al lugar, y participación en las iniciativas de turismo de base comunitaria en un quilombo del Valle de Ribera. Es un problema clásico en la psicología ambiental, la relación entre arraigo y participación política, pero es un problema muy complejo porque la relación es muy ambigua. En algunas veces hay fuerte relación, en otras veces no hay relación. Apego al lugar es un vínculo afectivo que las personas establecen con áreas específicas donde prefieren permanecer y donde se sienten seguras. En otras palabras, lugar en este sentido es muy próximo de territorio en el sentido de apropiación. Es la manera como yo me apropio de la tierra y del mundo. Este es mi lugar. Y apegarse al lugar quiere decir, a mí me gusta este lugar donde yo estoy. La noción de participación es muy ambigua y abarca fenómenos empíricos muy variados, como el cuidado con su entorno, la participación en la conservación ambiental, por ejemplo, y la participación en organizaciones políticas formales. Aquí se considera participación consciente, en el sentido aristotélico, como un proyecto que tiene como objetivo beneficiar toda la comunidad. Involucramiento político en el sentido clásico. Y el problema que investigamos es las personas con arraigo territorial participan más en actividades de turismo de base comunitaria. ¿Por qué esto? Porque el turismo de base comunitaria en el quilombo donde investigamos es un proyecto central para el futuro de la comunidad. Entonces, es de muchas maneras el proyecto central para la sobrevivencia del quilombo. El escenario de la investigación es un quilombo que se llama Iba por Unduva, río con mucha fruta, 80 familias, 308 personas. La ocupación de las tierras del quilombo se inició en el siglo XVII con una minadora que tenía algunos esclavos y que volvió a Portugal. Aquí tenemos una imagen del quilombo, un área de gran preservación ambiental. Aquí el centro del quilombo, aquí una vivienda clásica, tradicional, otra imagen del centro. Aquí tenemos la imagen del río, que es muy cerca del quilombo.
que es muy importante. Tenemos la imagen del río y la iglesia al fondo. Una de las actividades que es la pesca. Aquí tenemos otra imagen de cómo es cercano, cómo el quilombo es cercano del río. Este quilombo tiene muchos problemas territoriales y hay algunas amenazas ambientales directas al quilombo. Una de ellas es la construcción de una presa hidroeléctrica. Es un proyecto muy antiguo y los quilombolas, los habitantes del quilombo, han luchado a muchos años porque la construcción de la presa va a significar la inundación de algo como 10, 12 quilombos, otras aldeas indígenas, comunidades de pescadores, el fin de la vida tradicional de la región. El quilombo está en un área de protección ambiental. Es un gran problema para ellos porque significa que no pueden pescar, no pueden oficialmente, no pueden tener plantación, no pueden cazar, en otras palabras, no pueden sobrevivir oficialmente. Es una de las razones por las cuales la región es una de las más pobres del estado de São Paulo. Es la más pobre del estado de São Paulo. Y la tierra no era de los quilombos, de los quilombolas, hasta 1997, cuando ellos han sido reconocidos como una comunidad tradicional. En 2000 obtuvieron el título de la tierra y el registro, que es la etapa final del proceso, ha sido obtenida solo en 2010, gracias al trabajo de la asociación, lo que hace el quilombo de Ivaporunduba, uno de los primeros quilombos de Brasil a tener reconocida la propiedad de la tierra. Muchos de los otros no tienen el reconocimiento. En este proyecto nosotros tenemos como objetivo estudiar la relación entre turismo de base comunitaria y arraigo al territorio para saber si la participación tiene relación con el arraigo. Lo procedimiento es visitas y recolección de entrevistas semiestructuradas sobre apego al lugar y el análisis es por derivación empírica de categorías. Los estudiantes han hecho muchas actividades por un año. Inicialmente, la investigación bibliográfica sobre la comunidad, la definición de preguntas de investigación, visita técnica a la comunidad, elaboración del instrumento de investigación, aplicación del instrumento, entrevistas, transcripción de las entrevistas, análisis parcial, entrega de resultados a la comunidad tiempo después. La decisión final sobre los grupos entrevistados y sobre cuántas personas serían participantes fue tomada por los estudiantes con acuerdo de los profesores. Entonces, la iniciativa de la investigación era de los estudiantes, pero nosotros los acompañábamos en todas las decisiones. Fueron entrevistados participantes pertenecientes a los siguientes grupos: líderes jóvenes, trabajadores de turismo y ancianos, porque nosotros creímos que eran grupos importantes. Total 18 entrevistados. El instrumento fue creado por los estudiantes con la ayuda de los profesores. Entonces nosotros hacíamos sugerencias de preguntas, pero los estudiantes discutían y decidían cuáles preguntas estarían en el instrumento. Y parte del instrumento se derivó de una escala muy conocida para estudio de arraigo, de apego al lugar. Aquí tenemos algunos ejemplos de preguntas, ¿no? ¿Usted se considera un quilombola? En otras palabras, un habitante del quilombo. ¿Con qué frecuencia visita otros lugares? ¿A usted le gusta vivir en el quilombo? ¿Le gustaría vivir en otro lugar? ¿Por qué? ¿Por qué usted sigue viviendo en el quilombo? Entre otros. Como resultados hemos encontrado
que personas, aquí tenemos partes de un reporte escrito por uno de los estudiantes, una estudiante de 16 años. Lo que hemos encontrado es que las personas que trabajan con turismo perciben la necesidad de los jóvenes de buscar empleos fuera. Los jóvenes, mesmo cuando participan del turismo de base comunitaria, desean salir del quilombo en búsqueda de condiciones financieras mejores. Entonces se puede decir que tienen un bajo apego al lugar. La participación en el turismo no hace que los jóvenes, especialmente los jóvenes, tengan más apego. Por el lado de los ancianos, el arraigo es una característica muy fuerte, puesto que desean mejoras para despertar el deseo de permanencia en los jóvenes, pero este deseo no es generado por las actividades del turismo. Aun cuando hablan de la cuestión del trabajo, no mencionan el turismo como fuente de ingreso. Entonces, por los ancianos hay un fuerte apego, pero baja participación. Pero las personas que trabajan con turismo, en general, cuando se considera ancianos, adultos y jóvenes, en general, tienen un apego más grande que las personas que no trabajan con turismo. Entonces, hay un apego bajo en los jóvenes, alto en los ancianos, y entre los adultos un apego muy variable. Pero si se considera el grupo de las personas que participan del turismo, hay indicios, hay evidencias de un apego más grande al lugar. Entonces, hemos notado que el turismo genera mejorías en la interacción entre los moradores, ya que ahora el diálogo es más grande por la necesidad de acuerdos entre los habitantes sobre la utilidad de los ingresos colectivos del turismo y la organización de esta actividad, y también porque nos parece que el turismo, la participación en la asociación comunitaria que organiza el turismo, hace que las personas tengan más participación en su vida colectiva. Entonces, esto está relacionado con más indicios, más indicaciones, categorías más frecuentes de apego al lugar. Lo que pasa es que el turismo no es suficiente para garantizar una vida digna para todos. Entonces, están luchando para hacer que esto se pase. Una otra cuestión importante. Esta es una investigación, al mismo tiempo una intervención en las comunidades y entre los estudiantes muy pobres de la región, que muchas de las veces no conocían a sus comunidades. Una de las estudiantes, por ejemplo, que participó del proyecto, tenía familiares en quilombos, pero jamás los había visitado, no sabía que era un quilombo. Y empezó a saberlo. Entonces, es posible hacer investigación e intervención de calidad, yo creo, como un único proceso. Y la investigación hasta ahora ha demostrado que la forma de expulsión del deslocamiento de las tierras en quilombos en el estado de São Paulo, en el sur del estado de São Paulo, es principalmente por violencia indirecta, por presiones ambientales, por presiones de grandes construcciones de infraestructura eléctrica, por ejemplo, y por la negación de la posibilidad de una vida digna para las comunidades. Muchos de los quilombolas que salen de los quilombos se van a las favelas de Brasil, en São Paulo, por ejemplo, para vivir de manera muy miserable. Yo creo que la cuestión del territorio en los quilombos es una cuestión, una de las más importantes de Brasil hoy día. Hay muchas regiones en Brasil en que la expulsión es por violencia directa,
mucha muerte de líderes de quilombos y hay mucho que investigar en este sentido. Esta es una pequeña contribución, yo espero que tenga sido interesante, pueda contribuir con la discusión y estoy a disposición para contactos. Miriam tiene mi contactos, puede transmitirlo. Muchas gracias por la atención y tengan un buen encuentro.